Espíritu Santo, habló sobre la persona del Espíritu Santo. La iglesia necesita al Espíritu Santo, necesita vivir en el poder de Dios. No solo la iglesia, nosotros necesitamos vivir en el poder de Dios. Una vida cristiana sin poder de Dios es casi imposible de vivir, o es imposible. El Espíritu Santo obra en el corazón del hombre, regenerándolo, santificándolo, convenciéndolo de pecado. El poder de Dios actúa en nosotros cuando estamos débiles, fortaleciéndonos. Es imposible una vida cristiana sin poder. Es imposible una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Si usted va uno lee las Escrituras y ve cómo se manejó el Señor Jesús en la tierra siendo Dios, no le importó ser Dios, se hizo hombre, y aún un poco más que hombre, se hizo siervo de los hombres, ¿no? Y desde su nacimiento, desde su concepción, ya estaba obrando el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo concibió María? Por medio del poder de Dios. Dice, la sombra del Altísimo te va a cubrir y el Espíritu Santo te va a hacer concebir. Ya de primera mano Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y en toda su carrera, en todos esos años que vivió en la tierra, siempre estaba Dios y el Espíritu Santo con él. Pero hay un acontecimiento que marca algo en su vida, que fue cuando el Señor bautizó a Jesús con el Espíritu Santo. Usted dice, ¿cómo Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo? Sí, fue bautizado con el Espíritu Santo. Para leerlo, vamos a leerlo en Lucas, capítulo 3, versículo 21. Y Lucas dice algo que no dice otros evangelios con respecto a ese acontecimiento que yo quiero resaltar antes de avanzar en el mensaje. Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, todos se estaban bautizando con Juan el Bautista, para arrepentimientos de pecados. Jesús también se bautiza en el bautismo de Juan, no por sus pecados, sino por el pecado del pueblo. Jesús fue un hombre, fue Dios, pero fue un hombre que vivió sin pecado, ¿no? Es el Cordero que murió por nosotros. Dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué pasó? Dice, ¿y qué estaba haciendo Jesús? Orando. Y orando, el cielo se abrió. ¡Wow! Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando. Me llama la atención, o hago un signo de admiración sobre esto. Lucas dice que cuando estaba orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesucristo, antes de empezar su ministerio público, necesitó, o Dios lo quiso así, ¿no?, que sea bautizado, investido de poder de lo alto por el Espíritu Santo. Jesucristo, ¿no? Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, fue bautizado con poder del cielo y a partir de ahí su ministerio se hizo público. A partir de ahí fue guiado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás, donde venció a Satanás y avanza su vida y entregó su cuerpo por nosotros y resucitó por medio del poder del Espíritu Santo. Miren todo lo que hacía el Espíritu Santo, lo que estuvo haciendo en la vida de Jesús. Si Jesús necesitó el Espíritu Santo, nosotros también precisamos al Espíritu Santo, ¿no? Él dijo que íbamos a ser bautizados con fuego, ¿no? Que el bautismo de Juan era necesario, pero después él nos iba a bautizar con un bautismo de fuego, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo quería resaltar esto. Cuando él oró, el cielo se abrió. Yo te iba a leer otro versículo que está en Hechos 1:14, ya casi antes de Pentecostés. Dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo estaban esos hombres y mujeres esperando la promesa? En oración y ruego. Jesús oró y el cielo se abrió. Los discípulos estaban orando y clamando, y si usted va un poquito más adelante, dice, en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjense, estaban orando, clamando. Jesús cuando oró, el cielo se abrió. Los discípulos estaban orando, clamando, y el Pentecostés vino. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron, vamos a Hechos 4:31. ¿Qué dice? ¿Qué estaban haciendo? Cuando hubieron orado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló
¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos. Hay una conexión entre la oración, entre el clamor y el Espíritu Santo descendiendo, el Espíritu Santo manifestándose. Hay una conexión entre esa oración, entre ese clamor. El Padre dice así Jesucristo, ¿qué hombre, lo dije el domingo, lo decía, no lo citaba, voy a decirlo en mis palabras, pero dice, ¿qué padre si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una serpiente, una piedra? ¿Cuánto más ustedes si le piden al Espíritu? Mi Padre le dará el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo debe ser anhelado, clamado, buscado. Debemos buscarlo, debemos anhelarlo, debemos orar. Jesús oró y el cielo se abrió. Los discípulos estaban orando y el Pentecostés sucedió. Y después estaban orando de vuelta, dice, estaban orando donde estaban congregados y el lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia a partir del Pentecostés fue otra. Los discípulos fueron otros. Ustedes siempre le pegamos a Pedro, pero en realidad los 11 negaron a Jesús y se fueron corriendo por miedo, ¿no? O sea, todos fueron transformados cuando el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo. No es opcional el Espíritu Santo, sino es una necesidad, es un mandamiento. Si vamos a avanzar un poquito. ¿Por qué digo que es un mandamiento? Dice, no se embriaguen con vino, dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sino sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, sino sean llenos. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Un cristiano sin el Espíritu es un cristiano muerto, apático, que no tiene pasión, que no ama a Dios. Bueno, no quiero decir que no ama a Dios, pero quiero decir un cristiano que no tiene el poder de Dios dentro. ¿Cómo hace para vencer cuando tiene que pelear contra Satanás? ¿Cómo hace para luchar? ¿Cómo hace para vencer la carne? Si debemos hacer morir la carne por medio del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es necesario para nuestra santificación, como dije antes, es necesario para nuestra vida, es necesario para hacer guerra espiritual, es necesario para que un endemoniado sea libre. El Espíritu Santo debe estar en nosotros y en la iglesia, pero en nosotros, ¿no? Porque a veces hablamos del Espíritu en la iglesia como si el Espíritu estaría acá dentro de 4 paredes y nos vamos y queda acá adentro. No, somos templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son templo. Él habita dentro nuestro. Dios derrama su Espíritu sobre nosotros. Es el Rúa que hablábamos hace un tiempo, que abrió el mar cuando el pueblo de Israel tenía que cruzar, es el mismo que habita en nosotros. Ese es el Espíritu Santo, el que andaba en las aguas cuando todo estaba desordenado, dice en Génesis 1, es el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y yo quería empezar esta reunión un poco hablando sobre esto, porque necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos vivir en poder, necesitamos entender que nuestro Dios es un Dios poderoso. Y ese es el mensaje de esta noche, es hablarte de un Dios de poder. Decirle que tenés al lado, la hermana que está al lado y el hermano, tenemos un Dios de poder. Si te olvidaste, yo te quiero decir que tenemos un Dios de poder. Amén. Dice así, vamos a empezar el mensaje en Génesis 17:1. Génesis 17:1, vemos a Abraham, ya había recibido la promesa, unos cuantos años antes ya había recibido la promesa de que iba a ser padre de multitudes, pero no pasaba nada. Habían pasado desde el nacimiento de Ismael unos 13 años, o sea, unos 25 desde que Dios le había hablado y le prometió un hijo de parte de Sara. Y en Génesis 17:1 dice, en Abraham de edad, no creo que haya alguien acá con esta edad, de 99 años. ¿Alguien tiene 99 años? No. Bueno, dice, en Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Dios se revela a Abraham con uno de sus nombres, el Todopoderoso, en hebreo, ¿lo saben? ¿No lo saben el nombre? Hay una canción famosa que cantaba Amy Grant en los 90. El Shaddai, el Todopoderoso. Yo soy muy viejo yo, pero en los 90 había una Mati seguramente la conoce porque era fanática de Amy Grant y decía la canción, no le voy a cantar porque me da vergüenza, pero hablaba del Shaddai, ¿no? El Shaddai, el Todopoderoso. Él se revela a Abraham y le dice, yo soy
el Todopoderoso. Habían pasado, como dije, unos 25 años cuando Dios le había prometido. No dice la Biblia, no nos cuenta qué pasaba en la cabeza de Abraham, qué pasaba. Sí nos cuenta que en un momento se desesperó Sara, dijo, bueno, si no pasa nada, vamos, te entrego a mi sierva y tener un hijo con ella, y tuvieron a Ismael. 13 años después de eso, Dios se le presenta hablándole y revelándose como el Dios Todopoderoso, ¿no? Le dice, Jehová, dice, era Abraham de 99 cuando se le apareció y yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. El Dios Todopoderoso. Eso quiero hablarte en esta noche. Tenemos un Dios que es Todopoderoso. Dios se reveló a él, le dijo que Dios era el Shaddai, que significa el Dios suficiente, el Dios que no tiene límites, el Dios que puede cumplir lo imposible. Eso significa su nombre en hebreo, el Shaddai. El Dios que puede cumplir lo imposible. Shaddai es yo soy el Dios suficiente para todo. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que adoramos, el Dios que le entregaste tu corazón. Ese es el mismo Dios que yo estoy hablando en esta noche. Un Dios que tiene poder, un poder como que es eterno, un poder que no tiene límites. Un poder, Dios puede hacer todas las cosas, el Dios que pueda cumplir lo imposible, ¿no? Yo soy el Dios que derrama bendiciones, quiere decir el Shaddai, quien da ricamente, continuamente, en abundancia, bendiciones. Ese es el Dios, el Shaddai, el que se le presenta a Abraham ese día en Génesis 17:1, y es el Dios que es nuestro Dios. Por eso hago énfasis en esto. No era el Dios de Abraham, y estoy contándote la historia de un Dios X. Nuestro Dios, el Dios de Abraham, este Dios que es todopoderoso, es tu Dios. Capaz que alguien dice, ¿cómo mi Dios es todopoderoso? ¿En serio mi Dios es todopoderoso? Sí, nuestro Dios es todopoderoso. Él puede hacer infinitamente más de lo que pensamos y de lo que pedimos, dice la palabra. En nuestra mente no entra el poder de Dios, no podemos entenderlo, comprenderlo. Él satisface nuestras necesidades. Esto me gustó, por eso me lo anoté. El Shaddai tiene una connotación que habla con respecto al amor de una madre a su hijo, de cómo lo alimenta, ¿no? Entonces, dice, Él satisface nuestras necesidades. Ese es el Shaddai que satisface nuestras necesidades, no nuestros caprichos. No nuestros caprichos. A veces tenemos caprichos que Dios no va a satisfacer, ¿no? Che, pero yo le pedí esto y no me dio. Son caprichos. Necesidad es otra cosa. Dios sustenta, suple la necesidad de sus hijos. Ese es nuestro Dios. No he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan, dijo el salmista. En su experiencia de haber caminado con este mismo Dios, terminó diciendo esto. Y yo creo que muchos de nosotros podemos decir lo mismo. Nunca Dios me soltó la mano. Nunca Dios me dejó sin un pan en la mesa. Siempre Dios me sostuvo. No sé cómo, pero Dios hizo que en mi mesa no falte nada, que pueda tener prendas para vestir, que pueda tener unas zapatillas, un abrigo en invierno. Dios sustenta, suple. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es el Dios todopoderoso. Ahora imagínate ser Abraham y, como decía antes, y Sara. Y a ver, pues yo creo que la fe de Abraham, el padre de nuestra fe, él tuvo que ir experimentando a este Dios. Pasaron años de silencio, ¿no? Promesas, pero también años de silencio, donde Dios no aparecía, pero me refiero al silencio donde la promesa no aparecía. Yo puedo hablarte de promesas de Dios, puedo decirte la Biblia tiene innumerables promesas como cristianos, y quizás vos no la estás viendo hoy, no estás viendo esa promesa en tu vida, no estás viendo la promesa en tu casa, no estás viendo alguna cosa que Dios está prometiendo. Yo no lo estoy viendo. A Abraham le pasó lo mismo, Dios prometió, pero pasó tiempo donde parecía que Dios estaba en silencio. A veces cantamos, aunque no pueda ver qué está haciendo Dios, Dios está obrando. Dios no está quieto, Dios está haciendo, Dios está trabajando a favor tuyo, a favor mío, a favor de la iglesia. Aunque parece que Dios está en silencio, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo. Dios no es hombre para mentir. Si Él prometió, va a cumplir a su tiempo. Abraham aprendió eso y aprendió que a pesar de haberse equivocado, llegó el momento y Dios cumplió. Amén. Cuando Dios le dijo que sea perfecto,
Yo me fijaba esa palabra, ¿qué significa? A veces pensamos que ser perfecto es no tener ninguna imperfección, ¿no? Pero la palabra perfecto que usa acá cuando Dios le dice, quiero que andes delante de mí, seas perfecto, quiere decir que estés totalmente entregado a mí, íntegramente entregado a mí. Eso es que Él tenía que ser perfecto, entregado íntegramente a Dios. Camina delante de mí, camina al lado mío, sé íntegro, entrégame todo tu corazón y anda con el Dios todopoderoso. Yo quiero andar con este Dios todopoderoso. Imagínate caminar con alguien que es todopoderoso, es nuestro Dios. Nosotros podemos caminar con el todopoderoso todo el tiempo. Depende de nosotros. En Génesis 18, 13, 14, dice así, un capítulo siguiente, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Génesis 18, 13, versículo 14, ¿qué le contesta Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. A veces somos como Sara, ¿no? Nos acordamos de alguna promesa que no estamos viendo de parte de Dios. Y hasta nos sonreímos, ¿no? Diciendo, no creo que ocurra, no creo que pase. Ya no creo, eso ya habrá muerto. Quizás ya Dios se olvidó. Quizás yo me equivoqué y por eso no recibí la promesa. A veces es como que el libre albedrío de nuestras decisiones lo ponemos muy por encima de lo que Dios puede hacer, ¿no? Y parece que nos equivocamos, ya está, lo perdí todo. Pero Dios es soberano, es todopoderoso. Dios puede cumplir. Incluso cuando Sara dudó, Dios cumplió con su promesa. A veces tenemos esa duda que nos puede pasar como hombres. No estoy hablando de una incredulidad que decide no creer en Dios, sino duda de cualquiera de nosotros puede llegar a tener. Dudar, momentos de duda. Cuando Dios está en silencio, cuando no lo vemos obrar, cuando parece que ya se fue. ¿Nunca sentiste? A mí me pasó muchas veces, o algunas veces, sentir que Dios, cuando tenemos paz parece que Dios está en el control de todo, ¿no? Dios tiene todo en control. ¿Cuándo sentimos que Dios tiene todo el control? Cuando nos va bien, cuando tenemos paz en el corazón, cuando abrimos la heladera y está llena, cuando las cuentas están pagas, ahí pareciera que está todo en control. Ahora, ¿qué pasa cuando se levanta el viento, cuando se levanta la tempestad? Parece que Dios perdió el control de nuestra vida. Ya Dios no está en el control de nosotros. Y ahí cuando nos desesperamos, por eso digo, cuando está el silencio, yo me refiero al silencio cuando parece que Dios no está, cuando Dios parece que se fue, cuando parece que tendría que ser todo de color de rosas y no es color de rosas, ¿no? A veces nos pasa en familia, nos pasa como personas, en nuestro interior, tenemos problemas, inquietudes, preguntas que no son respondidas. Pareciera que Dios perdió el control. Yo imagino Sara y Abraham en algún momento habrán dicho, ya pasaron 25 años. Ese Dios te dijo esto. Fíjate esas charlas que no están, yo estoy suponiendo, no lo dice la Biblia, pero pueden estar esas charlas 25 años. Ya Dios habrá perdido el control, Señor. Estaremos alejados. El Señor será así, será tan todopoderoso. Dios se le reveló en el capítulo anterior como el todopoderoso, ya tenían que ver el milagro. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le pregunta Dios. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá. Dios puede triunfar incluso cuando dudamos, ¿no? Dios no se tarda, Dios cumple sus promesas, Dios es todopoderoso. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Las promesas de Dios son sí y amén. En el tiempo señalado las cosas van a ocurrir. Dios se va a manifestar. Estamos caminando en la palabra. El Señor dijo es para la derecha y nosotros estamos caminando para la derecha. Aunque no veamos el cielo despejado, que pareciera que está todo nublado, donde hay tormentas, y Dios dijo que vayamos para ahí, tenemos que seguir yendo para ahí, porque el Señor está con nosotros y no hay nada que pueda ir en contra de Dios, de lo que Él decide, de lo que Él decretó sobre nosotros, sobre la iglesia. Amén. Dígame. Números 11:21 dice así. Entonces dijo Moisés, esta es otra historia, pero con Moisés, no es Abraham. Moisés llevaba al pueblo de Dios y dice así, Números 11:21, entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo
medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero, versículo 22. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra. Me gusta lo que dice el versículo 22, ¿no? Moisés dice, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo pensás hacer de darle de comer a tanta gente? ¿Se van a degollar tantos bueyes, ovejas que basten para eso? A veces nosotros tenemos la promesa, tenemos el Señor diciéndonos que va a hacer un milagro, el Señor que va a hacer esto, que va a hacer aquello, pero somos como Moisés. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo pensás hacer esto? ¿Cómo pensás hacer aquello? ¿Cómo pensás ordenar mi casa? ¿Cómo pensás hacer que mi marido crea en el Señor? ¿Cómo vas a hacer para que mis hijos que están apartados vengan al camino? ¿Cómo vas a hacer? A veces somos como Moisés. ¿Cómo vas a hacer para que esta situación cambie? ¿Cómo vas a hacer para que esta promesa se cumpla? El Señor que responde, ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? ¿Acaso Dios no tiene poder? ¿Acaso yo no soy el Todopoderoso? Eso está diciendo. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y se cumplió la palabra. La palabra se cumple porque Dios no es hombre, es Dios. Cuando Él dice, cuando Él decreta, las cosas suceden porque con el poder de su palabra creó el universo. Con el poder de su palabra Lázaro se levantó de entre los muertos. Es el poder de Dios que cuando Él habla las cosas suceden. Y debemos creerlo aunque esté todo nublado, aunque pareciera que la tormenta se levanta. Si Dios dijo, va a cumplir. Amén. Y no estoy haciendo un mensaje para motivarnos. No estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. A veces olvidamos como cristianos quién es nuestro Dios. Empezamos a vivir una religiosidad tal que nos olvidamos. Venimos acá, cantamos unos buenos coros, oramos, ofrendamos y vamos, ya no sabemos ni para qué ofrendamos, no sabemos ni para qué diezmamos. Perdimos la fe. Ya no sabemos para qué hacemos las cosas, venimos, cantamos como si nada. Estamos adorando a Dios. Estamos tratando de que nuestros cánticos, nuestros labios puedan tocar el corazón de Dios. Estamos adorando, estamos ofrendando para también adorar al Señor. Estamos diezmando, como obediencia creemos que Dios bendice. Que Dios bendice a aquel que está diezmando, por eso lo estamos haciendo. Perdemos el foco. Perdemos el foco y nos volvemos religiosos. Moisés reaccionó como hacemos nosotros, ¿no? Tratando de averiguar cómo Dios iba a cumplir la promesa. Quizás alguno está pensando, ¿y cómo Dios va a hacer esto, aquello? No lo sé, como digo siempre, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén. Dios no se volvió de golpe. No es que el Dios de Abraham era todopoderoso y ahora Dios es un Dios más viejito y más débil. No, Dios es el mismo. Dios tiene el mismo poder. El mismo que abrió el mar, puede abrir el mar de tu problema, digamos. Yo a veces le digo, imagínate haber visto eso. No es un mito, estoy hablando de mitología griega, Estoy hablando de algo que sucedió y que Dios hizo y hace. Y seguramente si pensás un rato, vas a por eso, quizás no abrió nunca el mar, nunca viste que Dios abriendo el mar, pero algún milagro viste en tu vida. Algún milagro viste. Dios puede hacer más de lo que nosotros podemos pensar. Amén. Dios suple necesidades, cuida de nosotros. Está con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Es una promesa. Nos sentimos solos y Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. A veces por eso digo, cuando están las cosas mal, pareciera que Dios ya no está, pero Dios dice que está. Cuando pases por el agua no te vas a ahogar, cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Yo estoy con vos. Vas a pasar por el fuego, vas a pasar por el agua. No es si llegás a pasar, cuando pases, cuando pasemos por la tempestad, Él está ahí. El Todopoderoso está ahí. En Mateo 22, versículo 23, es una historia. Voy a leer un poquito del Nuevo Testamento para que hablo del Nuevo Testamento. Aquel día vinieron a él, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, lo preguntan
podían entender quién era, cómo hacía, tenían el corazón endurecido. Nosotros muchas veces tenemos el corazón endurecido, los ojos cegados para no poder ver este Dios sobrenatural, este Dios poderoso. Por eso somos como estos discípulos, se levanta la tempestad y tenemos miedo, nos fatigamos, nos cansamos. Hay una canción que dice, ¿no? Canta un pastor que dice, si esto está en tu barca, ¿no? Y él hace varias metáforas, pero cita estas porciones cuando habla de que Jesús calma los vientos tempestuosos. Es un Dios que tenemos que sí calma la tempestad. Y puede calmar la tempestad en nuestros pensamientos. ¿Nunca te pasó tener tu mente y no poder parar los malos pensamientos? Y no me refiero a tener pensamientos solo pecaminosos, sino tener pensamientos de destrucción, de que todo va a salir mal, de que esto va a pasar así. Parece que viene uno y te dice también otra mentira diciéndote esto va a ser así, ya está. Contrario a lo que Dios dice. Pareciera que todos esos pensamientos nos van abrumando, nos van apretando, nos van oprimiendo. Y necesitamos que este Jesús sea presente en nuestra vida y calme esos vientos que nos están zarandeando. Muchas veces como cristianos nos pasa, muchas veces como cristianos necesitamos a este Dios poderoso actuando en nuestra vida. Y por eso digo, vivir una vida cristiana sin el poder de Dios necesitamos, no es una opción, necesitamos el poder de Dios. Mis hijos, el primer versículo está de memoria, por eso uno de los versículos que aprendemos de memoria, pero el Salmo 91 dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de quién? Dios Todopoderoso, de Shaddai, que nos ayuda, que nos protege, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos sana, que nos alimenta. El que habita al abrigo del Altísimo. Hay que habitar con Él, no visitarlo, no frecuentar, sino habitar, estar con Él. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3. Él te librará del lazo de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno. ¿Alguien tiene miedo en la noche? ¿Alguien tiene temor en la noche? Acá dice, no temeré, como dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo, ¿cuándo? Cuando estés en angustia. ¿Quién va a estar al lado tuyo? Dios. Esperamos que no tengo a nadie. Dios está al lado tuyo en los momentos de angustia. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el mejor salmo que resume un poco la palabra que tenía para esta noche. Dios Todopoderoso. No hay mejor consejo que pueda darte hoy en esta noche que camines con este Dios. Que te hagas amigo y amiga de este Dios. El que habita al abrigo del Altísimo va a morar, va a vivir bajo la sombra de este Dios.